En un pequeño pueblo en el corazón de México, rodeado de montañas y campos de maíz, vivía una mujer mayor llamada Doña Carmen. Con su cabello blanco como la sal y sus ojos llenos de historias, era conocida por su bondad y su generosidad. Cada domingo, Doña Carmen cocinaba para los trabajadores del campo y los niños huérfanos, llevándoles tamales y atole caliente. Una tarde, mientras regresaba del mercado con una bolsa llena de maíz y chiles secos, se detuvo frente a su gallinero. Había algo extraño en el ambiente. El aire estaba pesado y el cielo, a pesar de ser temprano, estaba cubierto de nubes oscuras. Doña Carmen notó que sus gallinas estaban inquietas, corriendo de un lado a otro, como si hubieran visto algo que ella no podía percibir. «Tranquilas, mis niñas», murmuró mientras les echaba un poco de maíz. Pero mientras lo hacía, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando giró la cabeza hacia la esquina del gallinero, vio una figura oscura, inmóvil, con ojos rojos brillando en la penumbra. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa. La figura no respondió, pero un murmullo bajo y profundo resonó en el aire. «¿Tienes algo para darme de comer? Si no, me llevaré a todas tus gallinas». Doña Carmen sintió como el aire alrededor se volvía helado. Las palabras de esa figura resonaban en su cabeza como un eco interminable. A pesar de su temor, respiró hondo y dio un paso adelante. «No sé quién seas, pero no tengo miedo», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente. La figura, un hombre alto con un sombrero deshilachado y un manto negro que arrastraba por el suelo, se acercó lentamente. Sus ojos rojos, que parecían hechos de fuego, no parpadeaban. En sus manos llevaba un bastón torcido, que resonaba al tocar la tierra seca del gallinero. «Tienes buen corazón, Doña Carmen. Por eso te doy una advertencia. Si no me traes algo para comer antes de la medianoche, no solo me llevaré tus gallinas, sino que algo mucho peor le pasará a tu familia». Doña Carmen sintió que el miedo se apoderaba de ella, pero logró preguntar: «¿Qué es lo que quieres, comida? Te puedo preparar algo ahora mismo». El hombre oscuro no respondió directamente. En cambio, levantó una mano y señaló hacia el horizonte, donde las montañas se alzaban cubiertas de niebla. «Ahí es donde encontrarás la respuesta», dijo con una voz ronca y profunda. «Pero no vayas sola, los espíritus de este lugar no te dejarán regresar tan fácilmente». Con esas palabras, la figura desapareció en el aire como si nunca hubiera estado ahí. Lo único que quedó fue el sonido del viento, que ahora soplaba con una intensidad extraña, moviendo las ramas de los árboles y haciendo crujir las puertas de madera de la casa de Doña Carmen. Decidida a proteger a su familia, Doña Carmen entró rápidamente en su casa y buscó entre sus cosas un crucifijo y una vela bendita. Su nieto, Mateo, que apenas tenía 10 años, se le acercó con curiosidad. «¿Qué pasa, abuela? ¿Por qué estás tan preocupada?», preguntó con inocencia. «Mateo, necesito que te quedes aquí y cuides la casa». «Yo tengo que hacer algo importante», dijo Doña Carmen, intentando no mostrar su miedo. Pero el niño insistió. «Abuela, déjame ir contigo. Yo también puedo ayudarte». Doña Carmen sabía que no debía permitir que Mateo la acompañara,
pero al mismo tiempo, tenía un mal presentimiento sobre lo que podría suceder si se aventuraba sola. Después de pensarlo unos momentos, le permitió ir con ella, asegurándose de que llevaran un rosario y una lámpara de aceite para iluminar el camino. Mientras se preparaban para salir, un fuerte trueno resonó en el cielo, seguido de una lluvia torrencial que empezó a caer sin previo aviso. Era como si el mismo cielo estuviera intentando detenerlos. La lluvia golpeaba con fuerza el suelo mientras doña Carmen y Mateo atravesaban el sendero de las montañas. La lámpara de aceite que llevaban apenas iluminaba el camino resbaladizo y lleno de piedras, pero ambos avanzaban con determinación. «Abuela, ¿crees que ese hombre oscuro vuelva a aparecer?», preguntó Mateo, sosteniendo con fuerza el rosario en sus manos. «No lo sé, hijo. Pero debemos estar preparados para todo», respondió doña Carmen, esforzándose por mantener la calma. «Confía en Dios, y nada nos hará daño». El camino pronto se volvió más empinado, y la niebla comenzó a rodearlos, haciéndoles difícil distinguir lo que había más allá de unos pocos pasos. A lo lejos, el sonido de los truenos se mezclaba con extraños murmullos que parecían salir de la nada. De repente, Mateo se detuvo en seco. «Abuela, ¿escuchaste eso?», susurró, mirando hacia los árboles que flanqueaban el camino. Doña Carmen levantó la lámpara y vio que las sombras se movían entre las ramas. Parecía que algo o alguien los estaba observando. «¿Quién está ahí?», gritó con valentía, aunque su corazón latía con fuerza. No hubo respuesta, pero un fuerte crujido resonó detrás de ellos. Cuando se dieron la vuelta, vieron a un grupo de figuras encapuchadas que emergían de la niebla, cada una sosteniendo antorchas que iluminaban sus rostros ocultos. «Ustedes no deberían estar aquí», dijo una voz profunda que provenía del grupo. Doña Carmen dio un paso al frente, protegiendo a Mateo detrás de ella. «No tenemos intención de causar problemas. Solo buscamos respuestas. Un hombre oscuro vino a mi casa y me dio una advertencia. Por favor, déjenos pasar». Las figuras encapuchadas se miraron entre sí, como si deliberaran. Finalmente, uno de ellos, que parecía ser el líder, avanzó. Su rostro estaba cubierto por una máscara tallada en madera, con un diseño que recordaba a un jaguar. «Si el hombre oscuro te envió aquí, entonces estás en grave peligro. Esta no es tierra para los vivos. Pero, tal vez haya una forma de ayudarte». El líder señaló hacia una cueva que estaba parcialmente oculta por la vegetación. «Dentro de esa cueva encontrarás lo que buscas. Pero cuidado, la cueva está protegida por el espíritu del cerro maldito. Si no llevas un corazón puro, no saldrás con vida». Doña Carmen apretó el crucifijo en su mano y miró a Mateo, que ahora temblaba de miedo pero no quería dejar sola a su abuela. «Gracias por la advertencia». «Vamos», Mateo dijo, y juntos caminaron hacia la entrada oscura de la cueva. La atmósfera dentro de la cueva era sofocante. Cada paso que daban parecía resonar en las profundidades, como si el lugar estuviera vivo. En las paredes había extrañas pinturas antiguas que representaban figuras humanas rodeadas por criaturas monstruosas. De repente, una voz grave llenó el aire, aunque no había nadie visible.
¿Quién se atreve a entrar en mi dominio? Doña Carmen sostuvo con fuerza la lámpara, mientras Mateo comenzó a rezar en voz baja. Soy Carmen, una mujer humilde que solo busca salvar a su familia. No busco ofenderte ni robar nada de este lugar. Por favor, déjanos pasar, dijo con valentía. Un fuerte viento apagó la lámpara, dejándolos en completa oscuridad. Pero entonces, un brillo tenue comenzó a surgir desde el fondo de la cueva, guiándolos hacia algo. Guiados por el tenue brillo que emanaba desde el fondo de la cueva, Doña Carmen y Mateo avanzaron con pasos cautelosos. El aire era denso, y una energía extraña parecía rodearlos, como si la montaña misma estuviera observándolos. Finalmente, llegaron a una gran cámara subterránea. En el centro de la sala, había un altar de piedra cubierto con símbolos antiguos y rodeado de velas que ardían con una llama azul. Encima del altar, flotaba una figura translúcida, un ser que parecía mitad humano, mitad jaguar, con ojos brillantes que irradiaban un poder intimidante. ¿Por qué han venido a perturbar mi descanso?, rugió el espíritu, con una voz que hacía eco en toda la cueva. Doña Carmen dio un paso adelante, sosteniendo el crucifijo con firmeza. Hemos sido guiados hasta aquí por necesidad. Mi familia está en peligro, y un hombre oscuro me advirtió que encontraría respuestas en esta montaña. No busco dañar tu santuario, solo quiero proteger a los míos. El espíritu fijó sus ojos brillantes en ella, evaluando sus palabras. Después de un momento de silencio, dijo: El hombre oscuro, él es un enviado del equilibrio. Su propósito no es destruir, sino advertir. Sin embargo, su presencia siempre trae consigo el caos. Tú has sido elegida para enfrentar lo que está por venir. ¿Qué significa eso?, preguntó Mateo, que, a pesar de su miedo, encontró el valor para hablar. El espíritu alzó una garra hacia el altar, y una visión comenzó a proyectarse en el aire, como si estuvieran viendo una película hecha de humo y luz. En la visión, Doña Carmen vio su aldea siendo consumida por una sombra oscura, mientras las personas huían en todas direcciones. Sin embargo, en el centro de la oscuridad, había un objeto brillante, un medallón dorado con un diseño intrincado que parecía irradiar una energía poderosa. Ese medallón es la clave para detener la destrucción, explicó el espíritu. Pero está fragmentado en 3 partes, cada una escondida en un lugar distinto. Si quieres salvar tu aldea, deberás encontrar las piezas antes de que la oscuridad lo consuma todo. Doña Carmen asintió, decidida. Dime dónde buscar. No importa el riesgo, haré lo que sea necesario. Antes de que el espíritu pudiera responder, un sonido familiar resonó en la cueva, pasos lentos y firmes. Desde las sombras, emergió el hombre oscuro, con su sombrero de ala ancha y su capa que parecía absorber toda la luz a su alrededor. Así que finalmente te has presentado, dijo Doña Carmen, enfrentándolo con valentía. El hombre oscuro sonrió levemente, sus ojos brillando como 2 carbones encendidos. Siempre estuve aquí, Carmen. Observando. Guiándote. Pero el verdadero desafío aún no ha comenzado. El espíritu del cerro maldito te ha dado la verdad, pero no será suficiente.
Para encontrar las piezas del medallón, necesitarás más que coraje. Necesitarás fe y sacrificio. Mateo dio un paso adelante, señalando al hombre oscuro con una mezcla de miedo y furia. Tú solo traes miedo y confusión, ¿por qué no ayudas en lugar de hablar en acertijos? El hombre oscuro se acercó a Mateo, inclinándose hasta quedar a su altura. Pequeño, no soy tu enemigo. Pero debes entender que el camino hacia la luz siempre pasa por la oscuridad. Ahora, escúchame bien, la primera pieza del medallón está escondida en las ruinas de un templo olvidado, al otro lado del río. Sin embargo, llegar allí no será fácil. Algo antiguo y hambriento vigila ese lugar. Doña Carmen apretó el crucifijo en su mano y miró al espíritu del cerro maldito, que asintió solemnemente. Tu destino está sellado, Carmen. Pero recuerda, la pureza de tu corazón será tu mayor arma contra la oscuridad. Con esas palabras, la cueva comenzó a temblar, y el brillo del altar se desvaneció. El espíritu desapareció, dejando atrás solo un suave eco. Doña Carmen y Mateo se encontraron nuevamente en la entrada de la cueva, con el hombre oscuro de pie detrás de ellos. Ahora sabes lo que debes hacer, dijo él, antes de desvanecerse en la niebla. Doña Carmen tomó la mano de Mateo y miró hacia el horizonte, donde el río serpenteaba a lo lejos. El camino será peligroso, hijo, pero no estamos solos. Vamos. El viaje al otro lado del río fue arduo. Doña Carmen y Mateo caminaron durante horas a través de la densa selva, enfrentándose a insectos zumbadores y al calor sofocante. Sin embargo, ambos estaban decididos a encontrar la primera pieza del medallón. Finalmente, al caer la tarde, llegaron a la orilla del río. Frente a ellos se alzaba una estructura antigua y erosionada por el tiempo, el templo olvidado. Sus muros estaban cubiertos de enredaderas, y estatuas de animales míticos flanqueaban la entrada. Había una atmósfera pesada, como si algo invisible los estuviera observando. Esto es lo que buscábamos, susurró Mateo, aferrándose al brazo de su abuela. Doña Carmen asintió, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. El espíritu dijo que la primera pieza está aquí. Pero debemos tener cuidado. Algo antiguo y peligroso protege este lugar. Cruzaron el río con dificultad, utilizando un tronco caído como puente. Al entrar en el templo, la oscuridad los envolvió casi de inmediato. Solo un tenue rayo de luz se filtraba a través de las grietas en el techo, iluminando parcialmente los relieves tallados en las paredes. Abuela, mira esto, dijo Mateo, señalando un mural. En él se veía una historia tallada en piedra. Un medallón dorado que irradiaba luz era partido en 3 fragmentos por un rayo, y cada fragmento caía en un lugar distinto. Alrededor del medallón fragmentado, figuras oscuras lo rodeaban, como si intentaran consumir su luz. Antes de que pudieran estudiar más, un rugido gutural resonó desde las profundidades del templo. Mateo se giró rápidamente hacia Doña Carmen. ¿Qué fue eso? No estamos solos, respondió ella, encendiendo la vela que llevaba consigo. La luz vacilante reveló un pasillo largo que descendía hacia una cámara más profunda. Avanzaron con cautela,
el sonido de sus pasos reverberando por las paredes. Pronto llegaron a una sala central, donde encontraron un pedestal de piedra. Sobre él descansaba algo brillante, una pieza del medallón, con su intrincado diseño reluciendo bajo la luz de la vela. «Lo encontramos», exclamó Mateo, dando un paso hacia el pedestal. «Espera», dijo doña Carmen, sujetándolo del brazo. «Algo no está bien». Justo en ese momento, un rugido aún más fuerte sacudió la sala. De las sombras emergió una criatura colosal, con cuerpo de jaguar y ojos de fuego. Su piel parecía estar hecha de roca, y su boca dejaba escapar un aliento ardiente. «Es el guardián del templo», gritó Mateo, retrocediendo con terror. Doña Carmen se paró frente a él, levantando el crucifijo. «No temas, Mateo. Recuerda lo que dijo el Espíritu, la pureza de nuestro corazón será nuestra mayor arma». La criatura rugió nuevamente y cargó hacia ellos. Doña Carmen cerró los ojos y comenzó a rezar en voz alta, mientras sostenía el crucifijo con firmeza. Mateo, temblando pero decidido, se unió a ella, repitiendo las palabras de su abuela. Una luz dorada comenzó a emanar del crucifijo, creciendo en intensidad hasta envolver toda la sala. La criatura se detuvo en seco, gruñendo con frustración. Sus ojos de fuego parecieron apagarse, y finalmente, retrocedió hacia las sombras, dejando el camino libre hacia el pedestal. Doña Carmen y Mateo se acercaron al pedestal con cautela. La pieza del medallón brillaba con una energía cálida. Doña Carmen la tomó en sus manos y sintió una oleada de fuerza y paz recorrer su cuerpo. «Una parte del medallón está segura», dijo con alivio. «Pero todavía quedan dos más». Cuando se disponían a salir del templo, una figura familiar apareció en la entrada, el hombre oscuro. «Impresionante», Carmen dijo con una sonrisa enigmática. «Pocos logran superar la prueba del guardián. Pero ten cuidado, lo que viene será aún más difícil». «¿Por qué siempre te apareces después de que hemos hecho el trabajo duro?», preguntó Mateo, cruzándose de brazos. El hombre oscuro rió suavemente. «Porque mi papel no es ayudarte directamente, sino guiarte hacia donde necesitas estar. Y ahora, Carmen, es momento de que sepas algo más sobre este medallón». El hombre oscuro se quitó el sombrero, revelando un rostro marcado por cicatrices y ojos llenos de tristeza. «Este medallón no solo salvará tu aldea. También es la clave para sellar un antiguo pacto entre el bien y el mal. Pero ese pacto tiene un precio, uno que tú deberás pagar cuando llegue el momento». Doña Carmen lo miró fijamente, tratando de entender el significado de sus palabras. «¿Qué precio?», preguntó con firmeza. El hombre oscuro volvió a colocarse el sombrero y comenzó a desvanecerse en la penumbra. «Eso, querida Carmen, es algo que solo descubrirás cuando todas las piezas estén reunidas. Hasta entonces, sigue adelante, y prepárate». Con la primera pieza del medallón en sus manos, Doña Carmen y Mateo emprendieron el camino hacia la segunda ubicación señalada por el Espíritu, un antiguo bosque conocido como el Bosque de los Ecos. Este lugar era temido por los lugareños, quienes hablaban de voces misteriosas que podían escucharse entre los árboles, como si el mismo bosque estuviera vivo.
A medida que se adentraban en la espesura, la luz del sol disminuía, y un silencio inquietante los envolvía. Solo se escuchaban sus pasos crujir sobre las hojas secas. «Abuela, este lugar es raro», murmuró Mateo, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Es como si alguien nos estuviera observando». «No estamos solos», respondió doña Carmen con seriedad. «Este bosque guarda secretos antiguos. Pero recuerda, Mateo, nuestra fe y nuestro valor son más fuertes que cualquier oscuridad». Mientras avanzaban, comenzaron a escuchar susurros. Al principio eran suaves, casi como el viento entre los árboles. Pero poco a poco, las voces se hicieron más claras. «Devuélvanlo. No deberían estar aquí. El pacto debe cumplirse». Mateo se detuvo en seco, sus ojos llenos de miedo. «Abuela, ¿escuchaste eso? ¿Qué quieren decir con el pacto?» Doña Carmen apretó la pieza del medallón en su mano, tratando de calmar su propio nerviosismo. «Sigamos adelante. Las respuestas están más adelante». Después de varias horas caminando, llegaron a un claro en el bosque. En el centro había un árbol gigantesco, con raíces que se extendían como garras sobre la tierra. En el tronco del árbol, había una grieta que parecía una puerta, y desde ella emanaba una luz tenue. «Ahí está», dijo doña Carmen, señalando la grieta. «La segunda pieza está dentro». «¿Y qué hay de esas voces? ¿Y si es una trampa?», preguntó Mateo. «No podemos retroceder ahora», respondió su abuela con determinación. Entraron en la grieta, y pronto se encontraron en el interior de una caverna oculta bajo el árbol. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos, y en el centro de la caverna había un altar de piedra. Sobre el altar descansaba la segunda pieza del medallón, brillando con una luz dorada. Pero antes de que pudieran acercarse, las voces se alzaron nuevamente, esta vez más claras y estruendosas. Las sombras comenzaron a moverse en las paredes, formando figuras humanoides que los rodearon. «¿Quiénes son?», preguntó doña Carmen, alzando el crucifijo. Una de las figuras, más grande que las demás, dio un paso adelante. Aunque era una sombra, su presencia era imponente. «Somos los guardianes del pacto», dijo con una voz profunda. «Este medallón no es un simple artefacto. Fue creado para sellar un acuerdo entre los antiguos dioses y los hombres, un acuerdo para mantener el equilibrio entre la luz y la oscuridad». Doña Carmen frunció el ceño. «¿Qué tiene que ver nuestra aldea con este pacto?» «Solo queremos salvar a nuestra gente». «El medallón no solo protege a los vivos», continuó la figura. «Es también una llave. Si lo reúnes, liberarás un poder capaz de restaurar la luz en tu mundo, pero al mismo tiempo, despertarás fuerzas que han estado dormidas durante siglos». Mateo, temblando pero curioso, dio un paso hacia la figura. «¿Y qué pasa si no lo reunimos?» «La oscuridad que ya ha comenzado a extenderse devorará todo», respondió la figura. «Tu aldea será solo el principio. Pero el precio de usar el medallón es alto. Uno de ustedes deberá sacrificarse para sellar el pacto de nuevo». Doña Carmen y Mateo se miraron, conmocionados por lo que acababan de escuchar.
Eso no puede ser cierto, murmuró Mateo. ¿Por qué nadie nos dijo esto antes? El hombre oscuro lo sabe, dijo la figura con un tono enigmático. Él conoce el verdadero costo del medallón. Y tú, Carmen, deberás decidir si estás dispuesta a pagar ese precio. Las figuras comenzaron a desvanecerse, dejando el altar despejado. La segunda pieza del medallón seguía allí, brillando como un faro. Doña Carmen caminó hacia el altar, tomó la pieza y la guardó junto a la primera. Lo que sea que este pacto implique, lo enfrentaremos juntos, dijo con firmeza. Mientras salían de la caverna, Mateo miró a su abuela con preocupación. ¿Qué crees que quiso decir con sacrificio? ¿Crees que nosotros? Todavía no lo sabemos, Mateo, lo interrumpió doña Carmen. Pero no dejaremos que el miedo nos detenga. Nuestra aldea nos necesita, y encontraremos la verdad en el camino. Tras salir del bosque de los ecos, doña Carmen y Mateo se dirigieron hacia su próximo destino, una antigua ciudad en ruinas conocida como la ciudad de las sombras vivientes. Según los mapas y las historias antiguas, este lugar era una vez un centro próspero de sabiduría y espiritualidad, pero ahora estaba abandonado y envuelto en un aura de misterio. Mientras caminaban por el camino pedregoso que conducía a la ciudad, el aire parecía volverse más pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de presagios. En la distancia, podían ver las altas torres derrumbadas y las paredes cubiertas de hiedra negra, como si la naturaleza misma hubiera tratado de ocultar el lugar. Este lugar no me gusta nada, murmuró Mateo, agarrando su amuleto con fuerza. Los lugares más oscuros suelen guardar las mayores verdades, respondió doña Carmen, con una mirada determinada. Cuando llegaron a las puertas de la ciudad, se encontraron con un mural grabado en piedra. Representaba figuras humanas rodeadas por sombras, algunas arrodilladas como si estuvieran adorándolas, mientras otras huían aterrorizadas. En el centro del mural, un hombre vestido con una túnica negra sostenía algo brillante en sus manos. Es él, susurró Mateo, señalando al hombre oscuro del mural. Debe ser el mismo que nos sigue. ¿Pero qué está haciendo aquí? Doña Carmen frunció el ceño mientras estudiaba la imagen. Este lugar tiene respuestas, pero también peligros. Mantente cerca de mí, Mateo. Avanzaron por las calles de la ciudad, y pronto se dieron cuenta de que no estaban solos. Las sombras comenzaban a moverse, deslizándose por las paredes y el suelo, como si tuvieran vida propia. Un murmullo bajo comenzó a llenar el aire, como si las mismas ruinas estuvieran susurrando secretos olvidados. Finalmente, llegaron al centro de la ciudad, donde encontraron un gran templo parcialmente derrumbado. La entrada estaba bloqueada por una pesada puerta de piedra, pero sobre ella había un grabado que representaba el medallón completo. Ahí dentro está la tercera pieza, dijo doña Carmen. Antes de que pudieran intentar abrir la puerta, una voz profunda resonó detrás de ellos. ¿Están seguros de que quieren continuar? Se giraron rápidamente y vieron al hombre oscuro, de pie en la sombra de una columna cercana. Sus ojos brillaban como brasas, y su presencia era aún más imponente que antes. «Tú», exclamó Mateo, dando un paso hacia él. «¿Qué quieres de nosotros? ¿Por qué nos estás siguiendo?»
El hombre oscuro dejó escapar una risa baja y burlona. No los estoy siguiendo. Estoy guiándolos. Aunque no lo crean, mi objetivo no es diferente al suyo. Guiarnos, replicó doña Carmen, alzando la voz. Hasta ahora solo hemos encontrado peligro y advertencias de un sacrificio. ¿Qué es realmente este medallón, y qué papel juegas en todo esto? El hombre oscuro alzó una mano, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, formando imágenes en el aire. Mostraron una escena de hace siglos, un consejo de sabios y líderes reunidos en torno a una mesa, discutiendo un pacto desesperado para sellar un poder oscuro que amenazaba con destruir su mundo. El medallón fue creado como una llave para contener un poder que ningún mortal puede controlar, explicó el hombre oscuro. Yo era uno de los guardianes originales de ese pacto. Mi tarea era asegurarme de que nunca fuera reunido, pero alguien lo rompió. ¿Quién lo rompió?, preguntó Mateo. El hombre oscuro miró a doña Carmen con intensidad. Un antepasado tuyo, Carmen. Tu linaje está directamente conectado con el pacto. Por eso eres la única que puede restaurarlo, o destruirlo para siempre. Doña Carmen retrocedió, conmocionada. Eso no puede ser verdad. Mi familia nunca ha tenido nada que ver con este pacto. ¿Estás segura?, preguntó el hombre oscuro. ¿Nunca te has preguntado por qué el mal se concentra en tu aldea, por qué los espíritus eligieron guiarte a ti? Antes de que pudiera responder, un fuerte estruendo sacudió el suelo. La puerta del templo comenzó a abrirse lentamente, como si algo dentro respondiera a su presencia. El tiempo se agota, dijo el hombre oscuro. Si toman esa pieza, no habrá vuelta atrás. Las sombras comenzarán a reclamar su pago. Doña Carmen miró a Mateo, quien la observaba con temor pero también con confianza. Lo haremos juntos, abuela, dijo él. Sea lo que sea, no dejaremos que el miedo nos venza. Ambos entraron al templo, dejando al hombre oscuro detrás. En el interior, encontraron una sala circular con un pedestal en el centro. Sobre el pedestal descansaba la tercera pieza del medallón, rodeada por un campo de energía oscura que parecía latir como un corazón. Espera, abuela, dijo Mateo, deteniéndola. ¿Qué pasa si al tocarlo, despertamos algo? No tenemos otra opción, respondió ella, acercándose al pedestal. La oscuridad ya está aquí, Mateo. Lo único que podemos hacer es enfrentarnos a ella. Cuando doña Carmen tomó la pieza, el campo de energía estalló en un destello de luz negra. Las paredes comenzaron a temblar, y una figura gigantesca emergió de las sombras. Era una criatura hecha de pura oscuridad, con ojos rojos que brillaban como faros. Han despertado al guardián, dijo una voz que resonó en toda la sala. La criatura de oscuridad emergió completamente del suelo, su cuerpo parecía estar compuesto de humo sólido que se agitaba constantemente. Sus ojos rojos se clavaron en doña Carmen y Mateo, y una voz gutural llenó la sala. ¿Quién osa perturbar mi descanso? Devuelvan lo que no les pertenece o enfrenten mi ira. La sala comenzó a temblar, y grandes fragmentos de piedra cayeron desde el techo. Doña Carmen, aferrando la pieza del medallón en su mano, dio un paso al frente.
No estamos aquí para robar nada. Somos los herederos de una lucha que comenzó mucho antes de nuestro tiempo. Queremos restaurar el equilibrio y detener la oscuridad que amenaza con consumirlo todo, declaró con firmeza. La criatura rugió, sacudiendo las paredes con su poder. Mentiras. Cada vez que alguien intenta unir el medallón, el caos sigue su curso. No permitiré que lo liberen. Mateo, nervioso pero decidido, se acercó a su abuela. Abuela, creo que está protegiendo algo. Pero ¿y si no es nuestro enemigo? ¿Y si está aquí para advertirnos? Doña Carmen asintió lentamente. Tienes razón, Mateo. Pero si no lo detenemos, esta criatura destruirá la ciudad, y a nosotros con ella. La criatura, sin esperar más, levantó una de sus enormes manos hechas de sombras y la lanzó contra ellos. Mateo reaccionó rápidamente, empujando a su abuela fuera del camino, mientras él rodaba hacia un lado. El golpe de la criatura hizo que el suelo se agrietara profundamente. Tenemos que hacer algo antes de que sea demasiado tarde, gritó Mateo. Doña Carmen recordó las palabras del hombre oscuro: el medallón es la clave, pero también un riesgo. Con una idea formándose en su mente, sacó las dos piezas que ya habían recuperado y las unió con la tercera. Cuando las piezas hicieron contacto, emitieron un destello de luz dorada que iluminó toda la sala. La criatura retrocedió, cubriendo sus ojos con un gruñido de dolor. Sin embargo, su furia no disminuyó. Llevó ambas manos al suelo, invocando sombras que comenzaron a tomar la forma de guerreros oscuros. Abuela, rápido, razona con él antes de que sea demasiado tarde. Mateo, mientras tanto, tomó un pedazo de piedra y comenzó a defenderse de las sombras menores que los atacaban. Doña Carmen levantó las piezas del medallón y gritó: Escucha, no hemos venido a liberar el mal, venimos a sellarlo para siempre. Pero necesitamos tu ayuda. Tú eres el guardián, ¿no es así? Tu misión no es destruirnos, sino proteger este equilibrio. La criatura se detuvo por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Las sombras guerreras titubearon, y Mateo aprovechó para defenderse con más fuerza, derribando a dos de ellas. ¿Cómo puedo confiar en ustedes, mortales?, rugió el guardián. Los humanos siempre buscan el poder para sí mismos. Porque no buscamos el poder, buscamos la paz, replicó doña Carmen, acercándose lentamente a la criatura con las piezas en sus manos. Míranos. Somos solo dos almas simples, guiadas por el sacrificio y el legado de quienes vinieron antes que nosotros. Mi linaje cometió errores, pero ahora queremos enmendarlos. La luz del medallón comenzó a brillar con más intensidad, y la criatura pareció tambalearse. Su forma comenzó a cambiar, reduciéndose a algo más humanoide, menos monstruoso. Si realmente buscan restaurar el equilibrio, dijo la criatura con un tono menos amenazante, entonces deben superar una última prueba, enfrentar el peso de las sombras dentro de ustedes mismos. En ese momento, el templo pareció desvanecerse, y tanto doña Carmen como Mateo se encontraron en un lugar extraño. Un espacio oscuro pero lleno de pequeños destellos de luz. Frente a ellos apareció una versión sombría de sí mismos.
doña Carmen vio una figura que representaba su culpa y sus dudas, mientras que Mateo vio el miedo que siempre había tratado de ocultar. En aquel extraño espacio de oscuridad y luz, las versiones sombrías de doña Carmen y Mateo se manifestaron con claridad. La sombra de doña Carmen era alta, imponente, y llevaba en su rostro una expresión de reproche y culpa. La figura se burló con una voz gélida. «Siempre has pensado que puedes redimirte, Carmen. Pero sabes que no importa cuánto lo intentes, el daño ya está hecho. Has fallado antes, y fallarás de nuevo». La sombra de Mateo, por su parte, era una versión más joven, con ojos llenos de miedo y desesperación. Su tono era hiriente y quebradizo. «Siempre te escondes detrás de los demás, ¿verdad? Nunca has sido lo suficientemente fuerte para proteger a nadie, que te hace pensar que ahora será diferente». Mateo apretó los puños, sintiendo como sus palabras lo atravesaban. Pero antes de responder, las sombras atacaron al unísono. Doña Carmen retrocedió, bloqueando un golpe con la pieza del medallón que aún brillaba con luz dorada. La sombra intentó arrebatarle las piezas, pero Carmen giró sobre sí misma y golpeó a la figura con una ráfaga de luz que la hizo retroceder. «Mateo, esto no se trata solo de pelear, tenemos que enfrentarlas con la verdad», gritó doña Carmen. Mateo, mientras tanto, esquivaba los ataques de su propia sombra. Pero cada movimiento le costaba, pues las palabras de la figura oscura seguían resonando en su mente. Finalmente, levantó la vista y gritó: «No tienes razón. Sí, he tenido miedo. Pero el miedo no me define. Estoy aquí porque he elegido enfrentar lo que me aterra, y eso es lo que me hace fuerte». La sombra de Mateo pareció vacilar, pero respondió con un rugido y se lanzó hacia él con mayor fuerza. Mateo usó un fragmento del suelo para bloquear el ataque, pero sabía que solo las palabras no serían suficientes. Entonces recordó lo que su abuela le había enseñado sobre el poder del medallón. «Abuela, necesito luz». Doña Carmen, que aún luchaba contra su propia sombra, asintió. «Muy bien, Mateo, confía en ti mismo». Con un esfuerzo final, doña Carmen alzó las piezas del medallón y proyectó un haz de luz hacia Mateo, quien lo usó para iluminar directamente a su sombra. La figura oscura gritó, retorciéndose bajo la luz, pero antes de desvanecerse, susurró: «Esto no termina aquí, el verdadero desafío aún está por venir». Por otro lado, doña Carmen giró hacia su propia sombra, que se reía mientras intentaba romper su determinación. Pero esta vez, doña Carmen se detuvo, dejando de esquivar los ataques. «Tienes razón en algo», dijo, con calma. «He cometido errores. He fallado, y quizás vuelva a fallar. Pero los errores son parte de mí, y no me detendrán. No soy perfecta, pero tampoco soy la mujer rota que dices que soy más fuerte de lo que crees». Con esas palabras, doña Carmen lanzó un último destello de luz con el medallón, y su sombra se disolvió en pequeños fragmentos que flotaron hacia el cielo. Mateo corrió hacia su abuela, ambos jadeando pero sonriendo con alivio. El extraño espacio comenzó a desmoronarse, y poco a poco volvieron a la sala del templo, donde la criatura los esperaba,
ahora transformada en una figura humana. Han demostrado ser dignos, dijo el guardián, con una voz calmada y solemne. El medallón está casi completo, pero recuerden, el verdadero enemigo no está aquí, sino en el mundo que los espera afuera. Los seguiré observando, y cuando llegue el momento, el pacto deberá cumplirse. El guardián extendió una mano, entregándoles la última pieza del medallón. Doña Carmen la tomó, sintiendo un peso tanto físico como simbólico. Gracias por confiar en nosotros, dijo con sinceridad. La sala comenzó a llenarse de luz, y en un abrir y cerrar de ojos, Carmen y Mateo se encontraron fuera del templo, el medallón completo en sus manos y un nuevo desafío en su horizonte. Mateo y Doña Carmen se encontraban en lo alto de una colina, bajo el cielo teñido de los colores del atardecer. El medallón, ahora completo, brillaba en las manos de Doña Carmen con una luz cálida y envolvente. A su alrededor, todo parecía tranquilo, pero ambos sabían que aquello era solo el principio de algo mucho más grande. ¿Qué crees que quiso decir el guardián con el verdadero enemigo?, preguntó Mateo, observando el horizonte, donde las montañas se perdían en la neblina. Doña Carmen suspiró, sosteniendo el medallón con delicadeza. No lo sé, hijo, pero tengo la sensación de que no será fácil. Algo me dice que este medallón es más que una reliquia. Es una llave, y quizás una responsabilidad más grande de lo que imaginamos. Mateo la miró, con una mezcla de emoción y preocupación. Sea lo que sea, lo enfrentaremos juntos, ¿verdad? Doña Carmen sonrió, posando una mano en el hombro de su nieto. Por supuesto. No hay pacto que valga sin la fuerza de la familia. Y pase lo que pase, nunca olvides lo que aprendimos hoy. Incluso nuestras sombras más oscuras pueden ser derrotadas si tenemos la valentía de enfrentarlas. El viento sopló suavemente, llevándose consigo las palabras de la anciana. En ese instante, el medallón comenzó a emitir un sonido suave, casi imperceptible, como si estuviera llamando a algo o alguien. Ambos intercambiaron una mirada, sabiendo que su aventura apenas comenzaba. Mientras descendían la colina, la cámara se alejaba lentamente, mostrando cómo sus figuras se convertían en pequeños puntos en el vasto paisaje. Al fondo, un destello de luz atravesó el cielo, como un presagio de lo que estaba por venir. ¿Y tú? ¿Qué crees que esconde el medallón? ¿Qué desafíos esperarán a Mateo y Doña Carmen en su camino? ¿Podrán enfrentar el pacto que los une a un destino desconocido? Dale me gusta y comenta tus teorías. ¿Qué crees que significa el pacto? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Queremos leerte. Hasta la próxima aventura. Y que la luz siempre los acompañe.